Efemérides de hoy, 1 de agosto. Hoy es el Día Mundial de la Alegría. Así que alégrese, está con vida. A los que tienen salud, los que tienen pues una familia, los que tienen alguien que los quiera, los que pues tienen por lo menos un perrito que les ladre. Todo da esa alegría, porque la vida va de eso, de tratar de ser lo más feliz posible. Hoy también es el Día de las Virtudes Teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues que nunca se pierda ninguna de las tres. Vamos hasta 1492, porque un día como hoy se da pues la segunda diáspora, le han llamado a los judíos, y es que un día como hoy los reyes católicos expulsan a los judíos de España. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, muchos se fueron a Marruecos, la mayor parte pues Turquía, pues por ejemplo unos se fueron a Holanda, Spinoza, el gran pensador holandés, era hijo de un sefardita. Sefardit es en hebreo, la palabra, eso significa España, por eso se llamaba judíos sefardíes. Los que se quedaron, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que pues, utilizar otros nombres. ¿Qué usaron? Muchos usaron pues, nombres de la profesión que tenían, carpintero, pues, pintor, herrero, todos son apellidos de judíos conversos, o de lugares muy cercanos a donde ellos vivían, Pinar, Vega, del Río, de la montaña, así que Serrano, todos esos, porque no se olvidemos que en ese momento España tenía 18 millones de habitantes y había 3 millones de judíos, para darles una importancia del sincretismo que hubo. Nada como Córdoba, que significó pues esa amalgama de estas tres regiones monoteístas que si jalan mucho de la cuerda, pues ahí es donde nace el fanatismo de las tres, de los judíos, de enconcharse sobre su propia religión, de los árabes, de hacer una religión muy violenta, bueno, y de los cristianos, que ya sabemos en qué andaban por esos tiempos. Vamos a 1838, porque un día como hoy es coronada esta persona, la reina Victoria, pues, un largo reinado que llegaría hasta 1901 y que le daría al Imperio Británico su mayor esplendor, una tercera parte de la tierra, 1.000 millones de súbditos, pues, ¿de qué hablar? En plena época industrial, Inglaterra se convertiría en la gran potencia del siglo XIX, potencia y esplendor que declinaría y terminaría abruptamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo raro de todo esto es que termina en manos de un gran imperialista como lo era Winston Churchill, pero para que veamos que todos los imperios tienen su fin y nada es eterno en esta vida, como dice la canción. Y si no, que le pregunten a los rusos, porque en 1867 Rusia le vende Alaska a los Estados Unidos, ¿por cuánto? Por 7.2 millones de dólares. Imagínense, si los rusos se hubieran dado cuenta todo lo que había en ese momento, en esa parte del continente americano y sobre todo lo que hubiera sido para la historia del mundo y de la Guerra Fría que el Imperio Ruso hubiera tenido territorio en América. Así que sigamos pues revisando nuestras efemérides, porque esta nos lleva a nuestra ciudad, 1913, ya lo de Alaska pasó. Vamos a 1913. ¿Por qué? Porque un día como hoy se inicia el servicio del tranvía en la ciudad de Panamá. Un tranvía que iniciaba en Parque de Catedral y ¿dónde terminaba? Pues donde está la estación, la estación de bomberos aquí en Carrasquilla. Es más, la plaza de al lado eran pues como una especie de depósito donde llegaba el tranvía. El tranvía pues que era nuestro gran medio de locomoción y de unidad de toda nuestra ciudad y que pues unía las afueras, porque no olvidemos que la ciudad, imagínense, llegaba hasta el casino y este tranvía llegaba hasta Carrasquilla, así que pues había un buen trayecto de monte
y que alguien en su sano juicio logró que si queríamos unificar la ciudad, pues esta llegara hasta las afueras, al pueblo nuevo y al área pues, que ya eran más que parte de la ciudad, eran poblados del extrarradio de la ciudad capital. Vamos a 1944, porque una de las situaciones más vergonzosas de toda la Segunda Guerra Mundial empieza un día como hoy. El pueblo de Varsovia, que no es lo mismo que el levantamiento del gueto de Varsovia, sino el ejército polaco libre, se levanta en contra de los alemanes pensando que el ejército rojo iba a echarles una mano. Bueno, ¿cuál fue la orden de Stalin? Quedarse del otro lado del Vístula y dejar que polacos y alemanes se acabaran unos con otros. Desafortunadamente para la democracia, desafortunadamente para la historia, pues Hitler no solamente mandó 2 divisiones de las SS, sino que la orden de él fue destruir, borrar del mapa Varsovia. Tanto así que Varsovia es la ciudad más destruida de la Segunda Guerra Mundial. Solamente el 17% de sus edificios preguerra quedaron para la posteridad. ¿Y qué hicieron con esto? Bueno, rindieron a la mayor parte de este ejército polaco libre. La mayor parte terminaría en Auschwitz y en Treblinka. Y posteriormente el ejército rojo casi hizo un desfile militar a la entrada de Varsovia. Pues, y con esto es la llave de Alemania. Tanto fue el ensañamiento de Stalin contra el pueblo polaco, que Stalin realmente odiaba a los polacos, que incluso no dejó que aviones ingleses usaran aeropuertos soviéticos para reabastecerse. Bueno, y quienes han estado en Varsovia han visto el regalo de Stalin a la ciudad, uno de los edificios más espantosos, que parece una casa de espanto, puesta en el medio de Varsovia. Bueno, esa fue como la última broma pesada de Stalin ante un pueblo como el polaco. De ahí en adelante sufrirían pues, por los próximos 45 años de la ocupación soviética y sería punto clave para el derribo de aquello que Winston Churchill llamó el telón de acero. Pues, no olvidemos también, bueno, que dicen los polacos que es peor, pues que nos invadan los alemanes y que nos liberen los soviéticos. Era un chiste de mal gusto que había por parte de los polacos después de la guerra. Incluso había uno antes. Dice, ¿qué pasa si nos atacan los soviéticos de un lado y los alemanes del otro? ¿A quién nosotros teníamos que pelear primero? Decían ellos, a los alemanes, porque primero el trabajo y después la diversión. Cosas de la historia.